Tranquilo o tranquila que no hemos cambiado este espacio para hablar de filosofía. O quizá un poquito hoy sí, porque si yo te pregunto qué es para ti la felicidad, qué es lo que te hace feliz, lo que te hace poner en marcha esos mecanismos que te mueven desde lo más profundo o lo que te conecta realmente con la vida y contigo mismo, ¿sabrías decirme qué es? Todos buscamos la felicidad y no suele ser una tarea sencilla. Pues hay algo que se nos suele olvidar y a lo que prestamos muy poca atención y que resulta de gran ayuda para encontrarla. Es uno de los 5 pilares del bienestar cuando hablamos en psicología positiva y que también entendimos cuando Viktor Frankl nos regaló El hombre en busca del sentido. Hoy le damos el lugar que se merece, hoy le abrimos la puerta a la felicidad con la llave del sentido vital. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Chicas, tenemos 20 minutos para hablar del sentido vital. ¿Creéis que podemos hacerlo? Vamos a ver ello. Empezaremos. Es el propósito de hoy. Así empezamos, con energía, sí señor. Hoy están Dafne y Eva Gerber, que repite de nuevo. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hablamos del sentido vital y qué tema tan bonito. Y tan profundo. Y tan profundo. Y que por eso me encanta. Podríamos hacer una saga. Sí. ¡Uy, que se me va la tablet! Mira, sí, como estamos por la mañana grabando, si tú también lo escuchas por la mañana, te acabas de despertar con el sonido. Dafne, hay gente que puede pensar y haber leído nuestro título del sentido vital y pues verlo como algo pues más emotivo o más religioso o más... Y esto del sentido vital es como se siente o no se siente, es un ser o no ser, una que huele en las nubes, lo podemos palpar, vosotros lo trabajáis desde la psicología positiva. Es verdad que es un tema que parece como muy etéreo, mucho, ¿no? Sí. Poco objetivable, poco manipulable con nuestras manos, ¿no? Como podría ser una emoción positiva o como podría ser el reducir un síntoma, ¿no? Como sería el estrés o la ansiedad. Parece que el sentido vital es algo amplísimo, enorme, muy filosófico. Pero lo cierto es, Eva, que cuando trabajamos desde la psicología podemos aterrizar esto al día a día, ¿no? Y de eso se trata el podcast de hoy, de ver cómo podemos empezar a poner en marcha algunos pensamientos y algunas estrategias que nos permitan tener un mayor sentido y propósito vital en nuestro día a día, ¿no? Aunque es verdad que en psicología los procesos de cambio, sean de psicoterapia, sean de coaching o de formación, hay veces que es el sentido vital el gran olvidado, si me permitís un poco la apreciación, porque claro, en psicología, como ya hemos dicho otras veces, una persona viene habitualmente cuando lidia con algo que no ha conseguido solventar y que tiene un malestar psicológico que quiere solucionar, o bien tiene un objetivo que no ha sido capaz de alcanzar por sí mismo o por sí misma y entonces busca el acompañamiento de un profesional psicólogo. ¿Y qué ocurre? Que entonces ese es el objetivo, esa es la meta, se establece esa definición del objetivo, un programa de trabajo, y una vez que eso se ha conseguido, muchas veces, no siempre, se considera que ya ha terminado el proceso. Y yo hay veces que pongo la metáfora de que el sentido vital es como el fumé en la paella. Es decir, la paella nos puede salir rica si tenemos unos buenos ingredientes, un buen arroz, un arroz bomba, unas buenas cigalas, unas chirlas, ¿no? Bueno, pues es muy probable que aunque usemos agua, ¿vale?, para hervir el arroz, al final esa paella tenga un sabor característico, ¿no? Y me guste, que sería esa vida placentera del día a día. Pues probablemente lo tendré, pero si yo tengo de base un buen fumé, la intensidad del sabor de esa paella va a ser completamente distinta. Pues en la vida ocurre algo similar. Cuando yo tengo esa base de sentido, las experiencias cotidianas del día a día adquieren una coherencia y una intensidad diferente a la que se tiene cuando solo se cuece el arroz con agua. Esa sería un poco la diferencia. Y por eso, claro que tiene un papel fundamental en el modelo PERMA que Seligman nos ofrece. Pero ya no solo ahí. En las últimas investigaciones que se están haciendo en positiva, por ejemplo, Antonella de la Fave, que es una autora muy reconocida con más investigadores, por supuesto, está empezando a desgranar lo que tú decías, Eva, el qué es lo que las personas valoran más a la hora de sentirse felices. Y el sentido o esa sensación de felicidad más duradera, ¿no?, o la palabreja esta de felicidad eudaimónica, es lo que parece que valoran ahora más las personas en relación a su felicidad y no tanto la felicidad hedónica.
¿no? Ahora veremos un poco la diferencia entre las dos, pero sí que las investigaciones apuntan a que el sentido importa y mucho. Como dices, ya empiezas con las palabrejas de eudaimónica. Esto ya pasó en el de resiliencia, que decíamos a ver cuántas veces nos vamos a equivocar al decirlo. Entonces, aquí para los oyentes que de repente decimos, vale, suficientemente complicado es encontrar la felicidad, ahora resulta que hay más de una. A ver, Eva, para los que estamos en primero de felicidad, por favor, ¿qué es esto? Pues mira, la felicidad eudaimónica, como acaba de decir Dafne, eso es un término que es muy viejo, porque eso lo utilizó Aristóteles, ¿no? Por volver a hablar de filosofía, para describir un estado que no se puede traducir muy bien, obviamente, esa palabra, pero es algo como tener un espíritu bueno. Así se traduce literalmente. A día de hoy, ¿qué entendemos ahí? Que es un tipo de felicidad que incluye en sí variables que van más allá del sentirme bien ahora. El crecimiento, la autenticidad, todo lo que Maslow también llamaba esa trascendencia, que no es trascendencia en el sentido espiritual necesariamente, sino más bien voy más allá del aquí y del ahora porque contribuyo a algo con sentido, ¿no? Ahí estaríamos en la felicidad eudaimónica, ¿no? Todo lo que es crecimiento, conexión, expresarse a uno mismo. Entra ahí. Y eso, de hecho, se ve reflejado desde los principios de la psicología positiva en modelos como Carol Reeve, ¿no? Que definía los pilares de bienestar como crecimiento, aceptación de uno mismo, autonomía, maestría del ambiente, relaciones positivas y propósito. Ella ya lo metió ahí, en los años 80, 90, que ya estaba desarrollando su modelo. Y claro, ahora has dicho que en el modelo PERMA es uno de los 5 pilares. Lo más importante aquí es recordar que el hedonismo no es nada malo. Ahora, preparando el podcast, me metí en internet y encontré como la pregunta que más se hace ¿es malo el hedonismo? Lo utilizamos como, este es muy hedonista, como si estuviera malo, ¿no? Muy como, bueno, desde la filosofía hay una escuela hedónica pura y dura, que es como el placer por encima de todo, pero luego Epicurio, que era también hedonista, pero él ya decía, es como, a ver, sí está muy bien ir a por las emociones positivas, por el placer, por pasárselo bien, por la buena comida, pero ojo, eso no os va a satisfacer para siempre. Ya lo dijeron los griegos. Eso te satisface, entonces si tú consigues tener más placer con menos, fenomenal. Él lo llevaba por ahí. Si quieres vivir este placer, ten mucho cuidado en no acostumbrarte a un impacto demasiado alto. Y literalmente Epicurio buscaba placer en una manzana, en tumbarse al sol, ¿no? Cositas muy pequeñas. No hedonismo es me tengo que ir al parque de atracciones y tirarme de esta cosa ahí horrible y caer no sé cuántos ya vemos metros. Que no te gusta, Eva. No. Ha quedado claro. Pues entonces, no estamos hablando de eso. Y al final necesitamos las dos cosas. Entonces, desde ahí, ¿no? Que necesitamos las dos cosas, y hay estudios que querían saber, ok, ¿cuántas personas viven con placer pero sin sentido? Entonces cogieron 5.000 personas en Holanda y les preguntaban, ¿no? ¿Quién vive con placer y con sentido? ¿Quién vive sin placer pero con sentido? Y encontraron lo siguiente. Las personas que tienen placer pero sienten que su vida no tiene un sentido más allá son el 41,8%. Mucho. Bastante. La hipótesis aquí fue que el mayor florecimiento, la mayor capacidad de crecer y sentirnos bien más allá es cuando tenemos tanto el placer en el día a día ahora y además tenemos ese fumé del sentido que va un poco más allá. Pero solamente el 36,5% están en ese estado. Lo que más me llamó la atención, que las personas que viven solamente con sentido, es el 1,8%. Muy poco. Muy pocas personas sienten que solamente lo hacen por el bien más allá, por el mañana, por ese sentido a largo plazo. No, eso casi no existe. Lo que sí existe y bastante es el sentir que no tienes ni placer ni sentido. Esto lo llaman angustia. Ahí es donde tendríamos que empezar. Si nos encontramos en la angustia, que eso fueron como 20% de la población, personalmente creo que es más sencillo empezar con las emociones positivas y luego añadir el sentido más allá, porque es más complejo y bueno, que luego hablaremos de cómo hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que los dos pueden estar ausentes y lo más inmediato sería potenciar las emociones positivas para prevenir una depresión.
Dafne, si abrimos el diccionario de fortalezas que tanto nos gusta y para eso hemos estudiado tanto, y si lo mezclamos con que a todos nos gusta tener una fórmula exacta, que me vas a decir que no existe, ¿qué fortalezas podemos conectar para tener ese sentido? ¿Podemos poner emociones positivas más curiosidad al cuadrado? Me encantaría. De hecho, ¿verdad? no te imaginas las horas que le he dedicado en mi vida a intentar encontrar Sería buenísimo. y concretar esa fórmula, aunque fuera también más abstracta, pero no. Porque luego es cierto que cuando te encuentras con el trabajo con personas, esas fórmulas las tiras a la basura. Entonces, yo creo que hay una fortaleza que es evidente dentro de la clasificación Forte, que tiene una conexión muy directa con sentido, que es la del legado, ¿no? Es una fortaleza donde la persona disfruta cuando deja huella en este mundo con algo que sabe que va a trascender a sí mismo. No tiene por qué ser en una vida posterior, ni, por ejemplo, es algo que se experimenta cuando tú estás en un proyecto empresarial, ¿no? Y estás viendo que estás colaborando en que otras personas tengan trabajo. Eso es una forma de legado. O cuando eres padre o madre y estás viendo cómo esos pequeños mensajes que llevas 8 años instaurando, de repente lo observas, ¿no? Pues eso es legado. Todo eso nos permite irnos conectando con ese sentido y con que ese esfuerzo diario que yo estoy haciendo me reporta un bienestar de alguna forma, ¿no? Tiene ese para qué. Pero luego también es cierto que depende un poco de la configuración de fortalezas de cada persona, del perfil que tenga. No todo el mundo experimenta su sentido a través del legado. De hecho, es que es una fortaleza que a veces pues la persona no manifiesta con mucha frecuencia de uso, ¿no? Y yo os he traído 3 ejemplos de combinaciones poderosas de fortalezas y de cómo en estos casos se experimentó ese sentido vital, ¿vale? Y recuerdo, por ejemplo, una persona que tenía la fortaleza de la valentía, ir configurando, ¿vale? Valentía más honestidad más amor universal. Toma, Jeroma. Perdón, perfilaco. Bueno, pues probablemente esta persona su sentido lo experimente a través de la ayuda habitualmente de personas que están en situaciones de injusticia, de desigualdad social, ¿no? Ahí es donde realmente va a sentir que eso importa, ¿no? Gracias a esa configuración de fortalezas. Otro ejemplo muy bonito es el de, incluyendo el legado, meter también el crecimiento, más curiosidad y más innovación. Bueno, pues probablemente ahí tenemos a un científico investigador maravilloso que le encanta cuando descubre algo nuevo, cómo eso contribuye al conocimiento de otros investigadores o de la sociedad en general, cómo ayuda a evolucionar, ¿no? En ese conocimiento de la ciencia. Y otro ejemplo muy bonito también, y con eso termino porque me podría tirar horas hablando de esto, es el, junto al legado, incluir curiosidad, carisma y manejo emocional. Aquí estaría el profesional, psicólogo, el coach. Hola, chicas. Y muchas veces también algunos profesores que desde este trabajo de la inteligencia emocional que ellos tienen muy desarrollada, pues les encanta acompañar a otros en que también la desarrollen gracias a ese carisma. Y ahí es donde experimentan también esa conexión con su sentido vital. O sea que aquí se trata de que cada uno nos conozcamos un poquito en ese perfil de fortalezas, que sepamos que el legado es como una carretera rápida, ¿no? Como una autovía que nos va a llevar por ahí, pero que luego hay una combinación de caminos también en nuestro perfil que nos pueden hacer experimentarlo en esas situaciones cotidianas. Eso es. Nosotros le preguntamos a Google cuál es la nuestra y que nos lleve. Eso se le da muy bien. Antes del ejercicio llega momento claves, que esto encanta. Eva, te toca a ti hoy. Las claves, que además me viene muy bien lo que ha dicho Dafne, ¿no? Conocernos mejor, porque eso es una de las aportaciones que la psicología positiva de alguna forma adopta desde las grandes teorías filosóficas. Y si vamos a literalmente yo me hice un curso de la filosofía de los últimos no sé cuántos años en 20 horas y bueno, me explotó la cabeza y dije, tengo que poder sintetizarlo. Entonces, la síntesis fue, o los caminos que te dicen, tú conócete bien, porque eso también puede aportar una sensación de sentido, el saber quién eres, ¿no? Esta gran pregunta que las religiones contestan desde ahí, que la espiritualidad contesta de esta otra manera, conocerse. ¿Quién eres tú? Y dedicar ahí más tiempo a saber realmente qué es lo que es importante para ti. Que nos conectaría con los valores, averiguar no solamente cuáles son mis fortalezas, que sería una pata, cuáles son mis valores y a lo mejor también cuáles son las experiencias vitales que han sido fundamentales para mí, ¿no? Que me han conectado con algo donde yo he notado, eso me llega.
porque eso puede ser súper interesante para configurar el sentido, para bajarlo a tierra. Así que esto sería lo mismo, conócete a ti misma. Una vez que eso está hecho, y la verdad, eso no es un camino lineal, yo he tenido pacientes con 35 años que nunca se habían permitido dedicar tiempo a conocerse, que a lo mejor tenían que cuidar de otros, de contribuir desde una edad muy temprana, y llegan a tener 35 y necesitan un espacio para dejar de contribuir a los demás para conocerse. Pero una vez que eso está hecho, lo más natural es que llega un deseo de contribución, de legado. Lo llaman también generatividad, ¿no? Aportar algo a la siguiente generación. Eso sería la clave número 2. Una vez que te conoces, desde tu autenticidad, con las fortalezas que tengas, en línea con los valores que tengas, contribuye a quien sea. Puede ser en lo pequeño, puede ser en lo grande, puede ser tu familia, puede ser construyendo un jardín precioso para dar placer a tu familia, lo que sea, esa contribución. Y luego lo tercero es no olvidarnos de los microsentidos. El macrosentido sería trabajar por una causa, ¿no? Acabar el hambre en el mundo es una causa muy grande. ¿Dónde está el microsentido? También son los Cs, ¿no? Tenemos la causa, que es con C, tenemos el crecimiento, que sería otra C. Como microsentido, yo puedo crecer cada día, yo me puedo plantear un crecimiento cada día. Lo otro sería esa contribución que ya he dicho, pero más en lo pequeño. Contribuir a alguien, que ayudar a alguien en lo pequeño. No las personas son importantes. Y la última C es la conexión, que es simplemente conectar. Las personas, cuando hacen estudios con pequeños dispositivos que mandan mensajes a los participantes de forma aleatoria, les preguntan, oye, ¿lo que estás haciendo qué es? Y al final del día les preguntan su sentido vital percibido ese día y se dieron cuenta que cuando había interacción con otras personas aumentaba muchísimo la probabilidad de haber experimentado sentido en este día. Esto es el microsentido. Así que ahí tenemos las personas y nuestro crecimiento. Y aquí es súper interesante también ver cómo la situación que estamos viviendo está generando un distanciamiento y un aislamiento social que va a ser uno de nuestros caballos de batalla. Sí. Ya aviso y anticipo, de hecho ya el WHF que va a haber en noviembre y todo esto nos va a permitir el reflexionar sobre cómo poder solventar esta sensación de soledad que cada vez está más presente y que probablemente también esté afectando a esta percepción de falta de sentido, ¿no? Sí. En el día a día. Así que es un tema que, bueno, pues propongo para la 4ª temporada, si os parece bien. Ahí lo lanza. Ahí lo lanza. Menos mal que queda grabado, así no se nos olvida ninguno. Fijaos, y es cierto que durante este tiempo de aislamiento, a través de nuestra newsletter y del mailing que nosotros mandamos semanalmente, viendo las respuestas de muchas personas, hemos lanzado para hacer el ejercicio PERMA. Más de una vez. Y yo, que soy la primera que hago los deberes, el sentido lo tenía alborotado, no lo siguiente. Así que voy a decirles a mis compis que en la descripción en YouTube podamos dejar, para que hagáis también vosotros, la guía de 3 pasos que tenemos desde el IEPP, para que tengáis ahí ya no solo este pilar, sino el resto. A ver, el ejercicio de hoy, no sé, me da miedo. A ver, bueno, hablando de que vamos a dejar en YouTube en la descripción, por cierto, muchas gracias a todos los que nos dejáis comentarios, porque yo siempre estoy diciendo Instagram, y es, vamos, un pozo sin fin de comentarios los que nos hacéis a través de YouTube, así que si hacéis este ejercicio, pues decidnos qué os parece ahí. Claro que y así sí. Ya tenemos otro sitio donde mirar. Nosotros tenemos la curiosidad muy alta. Pues el ejercicio de hoy yo voy a proponer una adaptación de un ejercicio de Hatzenberger que es un poquito más amplio, pero que para el podcast de hoy pues he reducido un pelín en 4 pasos, ¿vale? Y lo podemos hacer como en un formato visualización con ojos cerrados, o lo podemos hacer simplemente reflexionando. Sabéis que hay un efecto que es como el de tela de araña, que yo me pongo a pensar y es como si no veo, pero estoy con los ojos abiertos. Bueno, pues así también, ¿vale? De cualquiera de las 2 formas. Entonces os voy a ir formulando cuestiones para que vayáis trayendo esa información a vuestra mente. Vamos allá. La primera sería, piensa primero en un objetivo al que ahora estás dedicando más tiempo y esfuerzo. En este momento de tu vida, ¿lo tienes? Vale. Y ahora calcula cuánto tiempo al día o a la semana le dedicas a ese objetivo. Aprox. ¿Lo tenemos? Vale. Ahora vamos a dejar esa información un poquito guardada en un cajón de nuestra mente y os voy a plantear otra reflexión, ¿vale? Y es, piensa en qué es lo que consideras realmente importante en tu vida.
lo que te hace sentirte vivo o viva, lo que te conecta con la vida. Es probable que te vengan imágenes, momentos. Eva Herbert ya está sonriendo, Rodríguez ahora. Y ahí ya, como conectamos con experiencias, ahí evocamos cosas importantes, ¿sí o no? Nos podemos emocionar, pues es normal. Estamos acudiendo a la emoción. ¿Lo tenemos? Sí. Muy bien. Pues ahora os voy a formular la última pregunta y es, ¿cuánto tiempo le dedicas a eso que te conecta con la vida? Calcúlalo, al día o a la semana. Y aquí ya viene la reflexión, ¿verdad? Pues con esto hagamos un ejercicio de honestidad y veamos cuán coherentes somos con lo que sabemos que nos da esa conexión con lo fundamental de nuestra vida y nuestras acciones cotidianas. Y si con este ejercicio te has dado cuenta de que hay una gran diferencia, ¿qué decisión y qué acciones concretas quieres tomar para acercarte un poquito más a eso que sabes que es importante para ti y tenerlo más presente en el día a día? Porque ahí es donde notarás ese cambio. Yo después de lo que ha dicho Dafne no puedo añadir mucho más para finalizar este podcast. Y es cierto que cuando lo hemos preparado, las tres teníamos muchas ganas de hablar de esto y nos damos cuenta, lo que he dicho al principio, de que a veces no le damos la importancia y el tiempo a darnos cuenta de lo que realmente a nosotros nos conecta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Porque para cada uno puede ser algo totalmente distinto. Así que espero que hayas disfrutado con este ejercicio, que lo hagas siempre que lo necesites, cuando te olvides, cuando tengas un momento, cuando tengas mucho ruido en la cabeza y parezca que ahí va bajando un poquito el ánimo. Aquí estaremos para escuchar tus mensajes que nos mandas de audio, que nos encantan cuando lo hacéis, tus comentarios, y gracias a vosotras dos por este espacio que da mucho más sentido a todo. Gracias a vosotras. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.